Muy buenos días, qué bueno poder compartir con ustedes en Catedral, en Córdoba, en Quilmes, este espacio de legado, ¿no? Este espacio que nos permite mirar para atrás y valorar cómo Dios está obrando en la vida de cada uno. Y cuando yo miro para atrás me remonto a mi primera infancia, a mi niñez, y tengo muy presente cómo mis padres se acercaban a la noche para orar conmigo, encomendarle el día que había pasado, agradecerle a Dios por ese día, encomendar la noche, el descanso y por supuesto al día siguiente. Eso para mí era un momento tan especial, tan íntimo, ¿no? Era una forma de agradecerle a Dios por todo lo que había pasado, pero también sentir la confianza de que Dios estaba en control. Y yo le agradezco a mis padres tanto, ¿no? Por haber confiado su fe en mí, por haberme entregado la fe, por haber legado la fe que ellos tenían. Ya de adolescente fue seguir descubriendo la fe, la riqueza de la fe y sobre todo confrontarme con Jesús, con la cruz de Jesús y tener que tomar una decisión si el Señor era mi Salvador o no. Por supuesto que lo recibí de brazos abiertos, pero ya era descubrir que mis pecados, lo que yo hacía mal, si yo lo confesaba, si yo lo entregaba, era perdonado por Dios a través de la muerte de Jesús. Y una vez más esa sensación de paz, de presencia de Dios, de caminar en sus caminos. Y le doy gracias a Dios por la vida de Jesús, por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesús y por poder conocer y tener esa relación con el Señor a través de Jesús. Y ya un poco más adelante en mi vida, el Espíritu Santo. Ver el obrar del Espíritu Santo a través de otras personas, pero también en mí. Ver cómo obraba el Espíritu Santo en mí, renovándome, transformándome, dándome una visión, pero también empoderándome para orar por otras personas, para ministrar a otras personas. No lo podríamos hacer si no fuera por el Espíritu que el Señor nos dejó, el Espíritu Santo que Él nos dio. Y en todo ese caminar, en toda esa etapa, lo que yo veo con muchísima claridad es cómo Dios me fue llevando y guiando paso a paso, momento a momento. Mirar para atrás es mirar esa serenidad con la cual Dios me fue llevando. Para mí no fue una conversión de un momento a otro como le pasa a muchas personas, pero más bien pequeñas conversiones, pequeños puntos en mi vida que unidos trazan la línea de mi vida y cómo Dios en cada momento estaba tan presente y obrando. Me encanta el Salmo 37:5, ¿no? Que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese salmo para mí es lo que yo veo en mi vida, que cada día le encomendaba mi camino a Él, cada decisión, cada nueva etapa que debía comenzar en mi vida, entregársela a Él, confiarla en Él, confiar en Él y confiársela a Él, saber que Él va a hacer, que Él obra. Esa sensación de el Señor va adelante mío, marcando el camino y yo siguiéndolo. Y le doy gracias al Señor por eso, por todas sus bendiciones, pero por sobre todo por poder haberlo conocido de tan chiquito y de niño ya poder caminar y disfrutar de la relación con Él. Ojalá vos estés disfrutando esa relación con Dios, que vos le estés encomendando tu camino al Señor, confiando en Él y sabiendo que Él hace, porque eso trae mucha paz. Pero si no es así, quiero invitarte a que hagas tuyo este salmo y que le puedas confiar tu vida a Él, entregársela a Dios, decir: Señor, esta es mi vida, te la entrego, este es mi día, te lo entrego, esto es lo que tengo que hacer hoy, te lo entrego, como una ofrenda, y confiar de que Él va a hacer. Que el Señor te bendiga muy ricamente hoy y cada día del resto de tu vida. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro Catedral Online, el encuentro virtual que hacemos junto con Catedral, por supuesto, pero junto con Córdoba
la iglesia de Quilmes. Y saludamos a todos los que están ahí, saludamos a los residentes de los hogares de ancianos de BAPS en Buenos Aires y Link House aquí en la cumbre. Recientemente escuchamos el legado espiritual de Brian Williams, nuestro reciente elegido obispo. Muchas gracias, Brian, obispo Brian, por haber compartido con nosotros tu vivencia espiritual y tu caminar con Dios, y gracias por estar con nosotros. Les dejo un saludo para comenzar y que disfruten de nuestro encuentro. Canta, canta, alma mía. Canta, canta, alma mía, a tu Rey, tu Señor, al que amante te dio vida, te cuidó y perdonó. Canta, canta, alma mía, canta el poderoso Dios. Canta su misericordia, que a tus padres protegió. Cántale pues de su gloria, te bendice con favor. Canta, canta, alma mía, canta su fidelidad. Como Padre Él conoce, sabe tu debilidad, con su brazo te conduce, te protege de maldad. Canta, canta, alma mía, prueba de cantar su amor. La lectura está tomada de Romanos capítulo 8, versículos 12 al 25. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en
mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hija soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús le puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de la cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo
el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. El Evangelio del Señor, te alabamos, Cristo Señor. En el Evangelio de hoy acabamos de escuchar la parábola de la cizaña, una famosa parábola. El domingo pasado también escuchamos la parábola del sembrador. Y es interesante estas dos parábolas en Mateo porque nos muestra después otro nivel de conocimiento. Primero, un nivel de conocimiento a la multitud y segundo, un nivel más íntimo para los discípulos. Y antes de ir con el contenido de la parábola, quiero detenerme en esto porque este año estamos trabajando el ser discípulos del Señor. Es decir, llegar a ser como el Señor. Queremos ser como Jesús. Y para eso tenemos que tener intimidad con Jesús. Y acá vemos justamente eso, que está la enseñanza para la multitud, una parábola, que puede ser una metáfora, un cuento, una fábula, pero después en la intimidad los discípulos están recibiendo el significado de esa parábola. Pero también hay otro nivel, por lo menos hay muchos niveles, pero por lo menos 3 niveles podemos identificar siempre. Cuando Jesús, por ejemplo, se encuentra con Nicodemo, es un nivel de 1 a 1, un nivel íntimo, y ahí Jesús directamente le dice una enseñanza espiritual. Entonces le habla, por ejemplo, de cómo son los que nacen del Espíritu, y a través de eso también cómo es el Espíritu. Entonces vemos claramente por lo menos 3 niveles. El nivel de la parábola, a la multitud, el nivel del discipulado y el nivel más íntimo de estar a solas con Jesús. Esto pasa en muchas cuestiones espirituales de la Biblia, lo vemos en la oración. Tenemos, por ejemplo, un Padre Nuestro que Jesús enseña como una oración para todos, que todo cristiano la sabe de memoria. Pero tenemos, por ejemplo, el encuentro con los discípulos después de la Santa Cena que van a Getsemaní y Jesús le dice a todos, bueno, quédense acá a orar. Y se lleva a 3. Con esos 3 oran en otro lugar. Y después deja esos 3 y se va a orar solo. Entonces ahí vemos también 3 niveles de oración cada vez más íntimos, cada vez más a solas con el Señor. Y esto es así siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque algún cristiano inclusive puede decir, bueno, pero qué afortunados aquellos discípulos que podían escuchar al Maestro en vivo, tener esa intimidad de estar en la casa de alguno y escucharlo ahí al Maestro sentado, comer con el Maestro, salir a caminar con el Maestro. Y eso es un pensamiento que nos lleva a un error, porque hoy en día podemos llegar a tener tanta intimidad y tanta enseñanza como en aquel momento. Recordemos que Jesús, justamente en la última cena, habló de que nos dejaba a otro como Él, el Espíritu Santo, que iba a ser nuestro Maestro. Así que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿sí? También dijo que nosotros haremos más grandes cosas que Él. Y en este momento la iglesia está en todo el mundo, ¿sí? Predicando la palabra, orando, ¿sí? Llevando el reino adelante. Y ahí está el Espíritu Santo dentro de la iglesia y más allá de la iglesia también haciendo su obra. Así que teniendo en cuenta esas 2 enseñanzas, sabemos que podemos profundizar en la intimidad y el discípulo necesita profundizar. ¿Y cómo es esto entonces? Bueno, la Biblia, yo la puedo tomar como un libro de cuentos, primer nivel, ¿sí? Entonces, con este libro de cuentos me puedo inspirar para hacer una ópera, un oratorio, para disfrutarlo. Ok, es un primer encuentro, un primer nivel. Un segundo nivel, la agarra un historiador y entonces se fija a ver qué puede sacar de la Biblia para hacer historia. ¿Por qué? Porque acá hay fechas, hay referencias, hay un montón de cosas que al historiador le sirven. Pero ¿cómo se acerca el discípulo? ¿Cómo se acerca el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se acerca a la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es viva. Entonces, me transforma y también todo el momento que yo llego a ella, llego de una forma distinta. Y voy a abordarla en el Espíritu. ¿Cómo hago esto? En oración. El cristiano lee la Biblia en oración. Entonces, oro antes de leer. Después, mientras que leo, contemplo lo que estoy leyendo. Y cuando termino, oro de nuevo. Entonces esto se transforma en palabra viva. Yo les cuento algo que creo que le pasa a muchos. Cada vez que agarro un pasaje de la Biblia, cada vez que lo agarro, para mí ese pasaje es nuevo. Es decir, puedo agarrarlo 10 veces. La 10ª vez me está dando una nueva información. Y eso porque la Biblia es la palabra viva. Entonces cada lectura es una intimidad mayor con el Señor. ¿Por qué? Porque la hago en el Espíritu Santo. Entonces la primera lectura puede ser equivalente a estar en la multitud con la parábola. La segunda lectura puede ser equivalente a estar con el grupo de discípulos. La tercera lectura puede ser equivalente a ese encuentro solitario con Jesús como lo tuvo Nicodemo. Entonces, hermanos, hoy en día sí podemos tener ese encuentro íntimo con Dios, ese encuentro en el Espíritu. Y no nos olvidemos que es necesario tener esta intimidad para crecer como discípulos. Es muy importante esto que estoy diciendo, sobre todo en este año que hemos dicho que estamos en el año del discipulado. Para la catedral, Dios nos ha dicho eso y nos hemos puesto como meta el discipulado, ¿sí? Un conocimiento aparte que nos transforma y que lo ponemos en acción, que no es meramente intelectual. Ahora quiero ir un poquito a la parábola de hoy. La parábola de hoy nos habla como de 2 elementos, ¿sí? Y es una parábola muy importante porque está contestando esa pregunta tan famosa que todos hacen en algún momento, ¿sí? El misterio del mal, ¿sí? Todos preguntan, y bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que tal cosa? O si Dios está en este momento presente con nosotros, ¿por qué no se lleva todo lo malo? La parábola de hoy nos lo acaba de explicar y nos dice que el Hijo del Hombre, Dios, Jesús, siembra el trigo, siembra la buena hierba en el mundo, ¿sí? A los hombres, a la humanidad, ¿sí? El conocimiento de Dios, el conocimiento del bien, el conocimiento del reino. Pero viene el mal y siembra a propósito otra cosa, ¿sí? Nos habla de ese misterio del mal, pero que hay un mal queriendo entorpecer el camino de Dios, ¿sí? Y después voy a ir a la lectura de Romanos, que ya venimos hablando de Romanos hace tiempo, que nos habla de esa naturaleza pecaminosa que nos tira hacia abajo y nos habla también de la nueva criatura que ha nacido y cómo las dos están juntas. Y una tiene que ir muriendo cada vez más para que la otra tiene que ir viviendo cada vez más. En el mundo pasa lo mismo. Está el trigo y la cizaña. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esto de ¿por qué no se lleva el mal? La respuesta es muy sencilla. Dios dice, porque si yo ahora arranco de raíz la cizaña, si me llevo todo lo malo, si lo destruyo, también arranco, también destruyo todo lo bueno. Entonces Dios está esperando el momento justo, está esperando el momento de la cosecha, que va a venir, pero que Jesús antes de ascender al cielo dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe. Entonces no lo podemos saber, no podemos saber cuándo va a ser, pero va a haber un final del orden de las cosas como la conocemos y un comienzo de cómo Dios quiere que viva la humanidad. Entonces, ese momento, el momento de la cosecha, Dios va a poder separar el trigo de la cizaña, va a poder separar lo malo de lo bueno para seguir trabajando con nosotros, con los seres humanos. Ahora, eso que vemos como parábola y que explica un poco por qué no se saca de golpe el mal del mundo, también pasa dentro nuestro, dentro de cada persona.
Y eso es lo que nos explica Romano. Ya venimos hace 2 domingos viendo este tema en Romanos 7, Romanos 8, que nos dice Pablo, decía la otra vez, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, en la intimidad de mi ser quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi cuerpo, mi carne, me lo impide, porque ahí anida el pecado, porque ahí está la naturaleza pecaminosa. Y eso lo decía San Pablo. Entonces, igual que en el mundo que está el trigo y la cizaña, San Pablo nos dice que dentro nuestro tenemos lo mismo. Y tenemos que dejar crecer, ¿sí?, lo que nació del Espíritu. Tenemos que dejar que esa regeneración colme todo nuestro ser. ¿Y a dónde vamos? ¿En qué se corona eso? Y bueno, la Escritura nos dice que vamos a ser herederos de Dios, pero vamos a ver la recuperación de todo junto con nosotros. Que cuando la gloria de Dios termine de verse en el género humano, toda la naturaleza, que ahora está como gimiendo, con dolor de parto, ¿sí? No sé si ustedes escucharon algo de la entropía, el desgaste de energía, todo va hacia la muerte, esa lucha. Bueno, en un momento todo eso va a cambiar. Y la naturaleza, el cosmos, va a ser como lo pensó Dios. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, hay cosas que no sabemos porque siempre en los temas de Dios hay misterio. Podemos imaginar, ¿sí? Dios es la fuente de la vida, así que a Él no le cuesta nada cuando quiera mantener todo el universo funcionando, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo hoy en Romanos es que la naturaleza va a cambiar junto con la regeneración de la raza humana. Y todo eso se va a dar, y nosotros ahí vamos a dejar de luchar con ese tironeo y se va a dar la gloria de Dios en toda la raza humana. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, primero, de nuestro ser discípulo. Tenemos intimidad con el Señor, podemos tener intimidad con el Señor, tanto o más como la que tuvieron aquellos discípulos en aquel momento. Y segundo, no nos olvidemos, también como discípulos, de seguir esa transformación interior, de seguir regenerándonos y de saber que hay niveles espirituales. Hay niveles de conocimiento abordando la Biblia en el Espíritu, en oración. Hay niveles de oración. Hay niveles de intimidad con Dios. Y hay niveles también de hacer las cosas para el reino. Así que yo los animo a que sigamos creciendo, sigamos transformándonos e inmediatamente transformando lo que nos rodea. Todo en la llenura del Espíritu y en las manos de Dios. Que así sea. Padre, tú nos has reunido en este día, tu día, para alabarte, para bendecirte, para adorarte y darte gracias. Queremos presentarte en este momento todas nuestras intercesiones, todo lo que venimos viviendo en este tiempo y traemos en nuestro corazón, te lo presentamos humildemente a ti, Señor. Queremos pedir especialmente por los hombres en su vida y trabajos diarios, por nuestras familias, amigos y vecinos, especialmente por aquellos que están solos. También pedimos por nuestra comunidad anglicana, por la Iglesia Catedral, la Iglesia de Quilmes, la Iglesia de Córdoba, todos nuestros hermanos unidos en tu Espíritu, Señor. También por los que trabajan por la justicia, la libertad y la paz, y por el uso adecuado de tu creación. Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión. Y por cuantos se hallan en peligro, en tristeza o ante cualquier adversidad. Queremos pedirte especialmente, Padre, por todos los enfermos de COVID
y por aquellos que los asisten, todo el personal sanitario, el personal médico, para que pongas amor en sus manos, Señor, y puedan ser portadores de tu buena noticia que viene a elevar los corazones. Padre, tú has prometido escuchar lo que pidamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo. Acepta y cumple nuestras peticiones. Te suplicamos, no como te lo pedimos, en nuestra ignorancia, ni como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo Jesucristo, en quien queremos seguirte cada día de nuestra vida y ser verdaderamente tus discípulos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestro encuentro de Catedral Online. Muchísimas gracias por haber estado ahí, habernos sintonizado en YouTube, haber puesto el video, verlo, y gracias por estar con nosotros. Los despido deseándoles la bendición de Dios, y que la bendición de Dios Padre Omnipotente, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos el domingo que viene. Worship His holy name.
Worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, worship His holy name, worship His holy name, worship His holy name.